Los invito a abrir la palabra del Señor en Primera de Samuel 17. Y vamos a leer unos versículos al comienzo, hasta el versículo 10 y luego el 16. Y es el pasaje central de la predicación de esta mañana, que yo le he puesto como título "Cómo enfrentar la intimidación". Cómo enfrentar la intimidación. Cómo enfrentar los miedos. Amén. Y en este relato que vamos a leer ahora, que todos conocéis, o la mayoría de vosotros conocéis, acerca de Goliat, un hombre que infundió miedo, temor, intimidación sobre el pueblo de Israel, pero que hubo un hombre valiente que lo enfrentó. Y vamos a ver esta mañana cuáles fueron las armas que él utilizó para enfrentar a esa amenaza. Y también, como introducción, vamos a ver qué fue lo que causó esa intimidación, esa amenaza en la vida de esos hombres, esos guerreros, y que pueden también generar en nosotros, también cuando estamos frente a una situación que nos genera intimidación, que nos genera miedo. Así que acompáñenme por favor a 1 Samuel 17. Y dice la palabra del Señor, versículo 1. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra. Se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efadmin. También Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, de modo que el valle quedaba entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín llamado Goliat, oriundo de Gat, el cual medía unos 3 metros de altura, llevaba un casco de bronce en su cabeza y vestía una coraza de malla también de bronce, que pesaba 55 kilos. En sus piernas tenía canilleras de bronce y una jabalina de bronce a la espalda. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y la punta de su lanza era de hierro y pesaba unos 6 kilos. Delante de él iba su escudero. Goliat se paró y dio voces a los escuadrones de Israel. ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo puedo más que él y lo venzo, vosotros seréis nuestros siervos. Versículo 16 dice, y salía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Aquí estamos frente a una amenaza real, una intimidación. Cuando hablamos de una intimidación, hablamos de miedo, de temor. La intimidación puede ser provocada por varios aspectos. Es bastante amplio los motivos por el cual podemos nosotros sentir miedo o intimidación, sentirnos intimidados por algo o por alguien. E incluso nosotros podemos generar también intimidación sobre otras personas. En este caso, en el caso de Goliat, era una intimidación frontal, clara, bien definida. Durante 40 días, por la mañana y por la tarde, este hombre salía a amenazar al pueblo de Dios. Se valía de su estatura, 3 metros, tenía de qué valerse, tenía una armadura bastante importante, 55 kilos de peso, tenía una lanza bastante importante, 6 kilos y medio de pesos. Era un hombre que generaba intimidación. Imaginaos si esta intimidación se repite durante 40 días y 2 veces al día, lo que puede provocar en el pueblo, o lo que provocó en el pueblo de Dios. Esto es una intimidación frontal, clara. Nosotros podemos definir en nuestras vidas algún tipo de intimidación clara y frontal.
hay momentos que nos sentimos intimidados por el motivo que sea. También hay otro tipo de intimidación que está más camuflada, que quizás no es tan frontal, pero también genera la misma consecuencia, la intimidación de personas, el abuso de poder, el abuso de autoridad, que genera miedo. Compartía que cuando prediqué en Palma esta palabra, un hermano se me acercó porque estaba pasando con su casero una situación complicada y este hombre estaba generando en su familia una situación de intimidación. Tenían que dejar esa casa y era continua la intimidación, y hoy como está el tema de la vivienda, este hombre estaba muy asustado, no sabía qué hacer y eso está a la orden del día. Está a la orden del día, o un jefe que ejecuta mal su autoridad y lo hace a base de intimidar, a base de provocar miedo en las personas, de decir aquí estoy yo y lo que yo diga se hace y venga y venga y venga y generar, y eso genera una intimidación. Estamos nosotros, hermanos y hermanas, en el día a día enfrentándonos. Tenemos que cuidarnos también de eso, de que no seamos nosotros lo que generemos intimidación en otras personas. A veces no nos damos cuenta, a veces hay personas muy sensibles, hay personas que no hablan, que no dicen cuando se sienten mal, pero se sienten intimidadas y dan un paso al costado. Y hay que ser muy meticuloso y cuidar bien este aspecto de nuestra vida. Ser intencional en cuidar de no intimidar a nadie con nuestras palabras, ni con nuestros actos, con nuestros hechos. Ser muy cuidadosos, porque esto puede generar, y ahora lo vamos a ver de inmediato, algunas reacciones en personas que no son buenas, que no son buenas. O también puede ser intimidación por una situación, por un miedo, por un pánico, una fobia a algo en particular, o también por una mala noticia, por un mal diagnóstico en nuestra salud, puede generar también intimidación y miedo, y son normales, pero el Señor nos da armas para poder enfrentar esos miedos, nos da armas para poder enfrentar nuestras adversidades, nos da armas para enfrentar nuestros gigantes. Compartía con los hermanos en el primer culto el caso nuestro de que lo vivimos más de cerca, con el tema, con el miedo de Magela a volar. Magela tiene pánico, bueno, tenía. En el primer culto me corrigió, cuando me bajé me corrigió, me dijo, tenía. Ahora ya no tengo tanto, pero bueno. Pánico a volar, entonces, claro, eso yo no lo entendía. Yo decía, ¿cómo Magela, que está esperando un año para irnos de vacaciones, al momento de irnos de vacaciones, empieza a ponerse negativa, que no quiero ir, si lo que más quiere es estar en familia? Imaginaos, estar todos descansando, pero el pánico a volar la bloqueaba. Y siempre hablo en términos pasados, ¿vale? La bloqueaba. Si lográbamos, que era casi imposible, que se subiera a un avión, después teníamos el problema a la vuelta, porque a la vuelta, 2 o 3 días antes de volver a Palma, otra vez empezaba el malestar, el estrés, el sufrir. Yo decía, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Que no estás pasando bien? ¿Querés que volvamos a Palma a trabajar a la rutina? Pero no era ese el problema es que estaba el pánico de pensar que dentro de 2 días tenía que enfrentarse a ese miedo, ya le bloqueaba la mente y ya no podía disfrutar de lo que estaba haciendo, porque estaba bloqueada. Y yo pensé mucho, y cuando preparé esta palabra pensé mucho en esto porque lo viví de cerca. ¿Cómo bloquea el miedo? ¿Cómo la intimidación te nubla? No piensas en otra cosa, piensas en el momento que tienes que enfrentar el miedo. Y después, cuando lo enfrentas, dices, ay, mira, si no era para tanto. Pero en el momento te pierdes de disfrutar otras cosas porque tienes miedo a lo que tienes que pasar. Vamos a ver, como dije al principio en forma de introducción, algunas consecuencias que provoca la intimidación
en las personas, en nosotros, que provocó en el pueblo, que provocó en ese ejército ante la amenaza de Goliat. Algunas cosas que provocó Goliat con su amenaza. En primer lugar, provocó miedo, por supuesto. Por supuesto que provocó miedo. Yo creo que cualquier persona en su sentido común también piensa, yo también tendría miedo. Imaginaos un gigante de 3 metros que todos los días me amenaza, hombre, lo menos que puedo sentir es miedo. El pueblo sentía miedo. Al escuchar Saúl y todo Israel estas palabras, y las escuchaban todos los días, se turbaron y tuvieron mucho miedo. Es una reacción, es un síntoma que expresamos al sentirnos intimidados frente a una amenaza, como decía, o frente a una actitud de una persona, o frente a un miedo, frente a una fobia, frente a una mala noticia. Es una reacción inmediata. El miedo aparece cuando creemos nosotros que estamos en peligro. Cuando nos vemos en una situación de peligro, automáticamente reaccionamos teniendo miedo. Es una respuesta emocional que se activa ante diferentes amenazas. Y nos pone en una situación, nos prepara para tomar 2 decisiones. Cuando tenemos miedo, cuando algo nos está intimidando, tenemos 2 opciones: enfrentarlo o huir. Hacerle frente a ese gigante, a eso que me ocasiona miedo, huir de él. El pueblo, los guerreros, este ejército, lo que hizo fue huir. Tomó la decisión de huir. Excepto un hombre que tomó el camino diferente, David. David, frente a la amenaza y frente al miedo, tomó la decisión de enfrentarlo. El ejército, todo el ejército, incluido su líder que era Saúl, decidió huir. Algunos síntomas, mira, si tú tienes algún síntoma de esto y no sabes a qué se debe, posiblemente sea que tengas miedo a algo. Algunos síntomas: dilatación de pupilas, aceleración del pulso, que estás más acelerado, pérdida de concentración, no te concentras en lo que estás viviendo, sino estás, como decía de Magela, no estás disfrutando de tu familia, estás pensando que dentro de 2 días tienes que afrontar ese miedo. Y entonces te genera una pérdida de concentración de lo que estás haciendo. Sudoración, aumento del ritmo cardíaco. O sea, estás acelerado, estás nervioso, estresado. Hay situaciones que, a mí, por ejemplo, una de las cosas que me ponen muy nervioso son los conflictos. Los conflictos me ponen nervioso. No sé gestionarlo, la discusión, no sé, me ponen mal, empiezo a transpirar. No sé a qué le tengo miedo, si le tengo miedo al conflicto en sí o a lo que pueda pasar, pero bueno, es algo que a mí me genera estas reacciones. ¿Qué otra cosa provocó en el pueblo? Provocó miedo, en primer lugar, normal. También provocó aislamiento. Claro, lo que hicieron ellos fueron huir. Sintieron miedo y la reacción que tuvieron inmediata fue huir. Huir un día, huir 2 días, huir todos los días que recibieron esa amenaza. Es otro síntoma, otra consecuencia de la intimidación: aislarnos. Irnos, huir de esa situación. Por eso decía al principio que es importante, porque a veces hay personas que tienen un carácter que tiende al aislamiento, que no expresan lo que están sintiendo, y frente a una intimidación, que puede ser por nuestra parte, lo que optan es por aislarse. No mencionan que se están sintiendo intimidadas, reaccionan, su manera de reaccionar es aislándose. Por eso tenemos que tener cuidado, porque a veces nosotros no lo hacemos con mala intención, no tenemos intención de hacer daño a nadie, pero muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. Generamos una intimidación y generamos que la otra persona, la manera que reacciona es no diciéndonos que se sienten intimidadas, sino aislándose. Y un hijo de Dios aislado es una presa fácil para el enemigo.
Es el lugar perfecto para que el enemigo pueda hacer estragos en una persona. El aislamiento. Por eso que es tan buena la iglesia, por eso que es tan buena la unidad de la iglesia, por eso que es tan buena los grupos de hogar, por eso es que buscamos estar siempre pastoreados, cercanos, porque el aislamiento es muy malo, es muy malo. No nos lleva a buen puerto. Si yo tengo un problema o me siento intimidado y tengo personas al lado donde poder gestionar, hablar, abrir mi corazón, me siento en confianza, entonces eso genera una palabra, una oración. Son los brazos de Dios extendidos a través de la iglesia. Por eso que es importante la iglesia. Y por otras muchas cosas más. No es solamente el culto del domingo o el viernes o el día de grupo hogar. Es una forma de vivir. Y es una forma de vivir no aislados. No aislados. Pero la realidad es que esta situación provocó aislamiento en el pueblo. Huyeron. En primer lugar, miedo. En segundo lugar, aislamiento. En tercer lugar, provocó una desestimación y una autosuficiencia por parte de ellos. Fijaos qué curioso. Entre estos guerreros de Saúl estaban los hermanos mayores de David. Los hermanos mayores de David, que son los que hablan ahora en este versículo. David estaba pastoreando las ovejas de su padre, de Isaí, y el padre envía a David a ese campo de batalla, pero no lo envía a pelear, porque no era un guerrero, era el pequeño de la familia. Y lo envía a llevarle comida a sus hermanos. Por eso es que David llega y escucha lo que está pasando y se entera que está Goliat, se entera que el pueblo está siendo amenazado por Goliat, porque él va así de cotilla, va y lleva la comida, pero mira, escucha, y aquí qué está pasando, cómo puede ser, y se hace muchas preguntas, cómo puede ser que este gigantón provoque tanto miedo en el pueblo del Dios viviente. Fijaos la diferente manera de pensar, ¿no? Que ahora lo vamos a desarrollar un poquito más. Digo esto para que nos pongamos un poquito en contexto lo que voy a leer ahora. Dice que al oír hablar de esta forma, con aquellos hombres, se refiere que los hermanos de David, al oírlo hablar de esa forma, como que, ¿por qué tienen miedo? Su hermano mayor se encendió en ira contra David y le dijo, ¿a qué has venido? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia y la malicia de tu corazón. Has venido para ver la batalla. O sea, fijaos la reacción que genera, la intimidación que tienen esos hermanos, esos hombres, esos guerreros, están siendo intimidados por Goliat. Pero en vez de enfrentar su miedo, lo que hacen es prolongar la misma intimidación en su hermano menor. O sea, ellos tienen miedo de Goliat, los dos, pero lo que hacen es trasladar ese miedo a su hermano. ¿Y tú a qué has venido? ¿Dónde has dejado esas pocas ovejas? Tú eres poca cosa. ¿A qué vienes aquí? Si esto no es tu guerra. ¿Quién te ha llamado? Fijaos, y ellos muertos de miedo. Y es que nosotros muchas veces hacemos eso. Si nos sentimos intimidados, intimidamos a otro. Intimidamos a otro. Generamos miedo en otro. Y esto fue lo que hicieron ellos. Desprecio, desaire, ¿a qué has venido? Si esto no lo puedo hacer yo, ¿quién lo va a hacer? Si esto no lo arreglo yo, ¿quién lo va a arreglar? Pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas con ese pensamiento? Hay mucha gente que lo puede hacer igual que tú o incluso mejor que tú. No te creas nunca, o no me crea yo nunca que somos los mejores. Estos hermanos se creían que eran los mejores. Los mejores cobardes. Porque frente a la amenaza, adiós, buenas tardes, a esconderme. Pero ellos, frente a su hermano menor, generan. Es como que se llenan de razón y dicen, ¿a qué vas a enfrentar tú a este gigante? Si nosotros no podemos, que estamos preparados para la guerra, vas a venir tú con esa soberbia a decirnos a nosotros cómo tenemos que hacerlo. Menosprecio, pensar que nosotros
somos los mejores y eso es un gran error. Mira, hermano, hagas lo que hagas en la iglesia o fuera de la iglesia, siempre hay alguien que lo hace mejor que tú, siempre. Por eso lo bueno es la unidad. Y esto no tiene nada que ver con lo que voy a predicar, pero por eso es bueno la diversidad. Por eso es tan rica la iglesia y tan diversa. Porque somos muchos diferentes, aportando en diferentes aspectos. Entonces nos hace fuerte. Pero no hay nadie que por sí solo pueda hacer todo. Nadie puede estar en el lugar de Juan ahora recibiendo a las personas, proyectando ahí el audiovisual, compartiendo la palabra aquí, atendiendo a los niños ahí en el fondo. Nadie lo puede hacer todo. Si no somos muchos que trabajamos, nadie está capacitado para hacerlo solo. Esto es lo que ellos pensaban. Si nosotros no podemos, nadie más lo puede hacer. Y en cuarto lugar, miedo. Miedo en primer lugar, aislamiento, salieron corriendo. En tercer lugar, autosuficiencia. Si nosotros no podemos, nadie lo puede hacer. Y en cuarto lugar, una mirada pesimista de la realidad. Esto fue lo que provocó. Dijo Saúl a David, tú no podrás ir contra aquel filisteo porque eres un muchacho mientras que él es un hombre de guerra desde su juventud. Dijo una mentira Saúl, ¿no es verdad esto? Es verdad, es verdad. Goliat era un hombre experimentado, era un hombre guerrero, y por si eso fuera poco, medía 3 metros y era un gigante. Hombre, es verdad. Y es verdad también que David era un muchacho que no valía nada, ¿no? El que lo veía, nadie daba nada por él. ¿Qué vas a hacer tú? Es la mirada pesimista, claro. Ante el miedo, lo que yo soy es poco. Es poco, no soy nada, no puedo enfrentarme. Y esta palabra, hermano, uno de los propósitos que tiene es abrir la mente para erradicar definitivamente esto de nuestro pensamiento. No somos poco. Tenemos que saber claramente, bueno, que ahora lo vamos a ver en el primer punto, quién está con nosotros. Porque la fuerza no radica en la coraza ni en los 3 metros. La fuerza radica en la dependencia de Dios que tú y yo tengas para enfrentar a nuestro gigante. Mucha dependencia, muchas probabilidades de victoria. Poca dependencia, fracaso seguro. Fracaso seguro. Tú no podrás. Es como que te hace ver poca cosa. También pasó con los espías de Números que fueron a ver la tierra, a inspeccionar la tierra. Nosotros no podemos subir contra aquel pueblo. Es más fuerte que nosotros, y es verdad. La tierra que recorrimos es tierra que traga a sus habitantes. El pueblo que vimos en medio de ella, gente grande, de gran estatura. Vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y es verdad, los hijos de Anac eran grandes. Y grandes. Es verdad, no están diciendo nada que no sea la realidad. Y a su vez, nosotros, dicen ellos, 10 de ellos, nosotros éramos, a nuestro parecer, como langosta. Y así le hacíamos parecer a ellos. Así les parecíamos a ellos. O sea, yo me veo, ellos se veían como langostas. Y así le parecíamos a ellos. Una mirada pesimista en cuanto a nosotros mismos. Y los 3 pasos que quiero compartir para enfrentar, hasta ahora hemos visto solamente algunos consecuencias de la intimidación. ¿Qué provoca en nosotros? ¿Qué provoca la intimidación? Ahora vamos a ver 3 pasos para poder enfrentarla. El primer paso que vemos aquí en el ejemplo de David, y es para todos nosotros, es saber quiénes somos.
saber quiénes somos, en primer lugar. Es muy importante saber quién eres. Cuando terminó este conflicto con este gigantón, David se paseaba con la cabeza de Goliat, como un premio, ¿no? Y va ahí, este chiquitín, y Saúl pregunta, ¿quién es este? Ahí lo vamos a leer. Cuando Saúl vio a David que salía de encontrarse con el filisteo, dijo a Abner. Abner era el mano derecha del ejército, el general. ¿De quién es hijo este joven? Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. El rey le dijo, pregunta de quién es hijo. Cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo tomó, lo llevó ante Saúl y le preguntó, muchacho, ¿de quién eres tu hijo? David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Yo soy hijo de Isaí. Sabiendo quién eres, sabes quién es tu enemigo. Pero es importante saber quién eres. David se presenta a Saúl como pastor de oveja de su padre. ¿Quién eres? Y David le dice, yo soy David, soy pastor de ovejas de mi padre. Es un claro sentido de identidad. ¿Tú quién eres? ¿Quién es tu padre? ¿Quién eres? Una débil sentido de identidad nos amedrenta frente a la amenaza. Nuestra mejor arma es saber quién somos. Hermano, hermana, tú eres hijo y hija de Dios. Y eso va por delante siempre. Va por delante en toda situación. Va por delante en los momentos más tristes que tengas que vivir, ante las malas noticias que recibamos, ante los momentos de crisis, ante toda nuestra vida, va por delante que somos hijos de Dios. Porque si no tienes claro que eres hijo de Dios o hija de Dios, no tienes ninguna posibilidad de derrotar a ningún gigante. Ninguna. Cero. Cero posibilidades. Solamente tienes posibilidades cuando sabes quién eres. Porque el que sabe quién es, sabe a dónde puede llegar, pero no por su propia fuerza. David, ¿qué fuerzas tenía? David era pastor de ovejas y punto. No. ¿Dónde está el kit de la cuestión? ¿Por qué pasan estas cosas? Por saber quién soy y saber que las fuerzas no provienen de mí. ¿O nunca te ha pasado de decir, yo no sé cómo resolví esto? ¿O cómo esta situación ha cambiado tan radicalmente? Si yo he hecho poco. O tú te enfrentas y no sabes cómo enfrentarte, pero después que eres valiente y tiras para adelante, te das cuenta que una fuerza te impulsó. Esa fuerza que te impulsó es el Señor. Por eso tú tienes que saber que el Señor está contigo. Si tú no sabes que el Señor está contigo, no tienes esa fuerza de impulso. La fuerza que tienes es la tuya y la tuya es poca. Algunos conflictos, algunas batallas podrás ganar, pero pocas. Las más importantes las ganas solamente si sabes que eres hijo de Dios. ¿Cómo un hijo de Dios puede estar en paz en un momento de conflicto? Cuando todo el mundo se derrumba, cuando todo alrededor parece un caos y tú ves ahí al Hijo de Dios tranquilo, esperando, con paciencia. ¿Qué es eso? ¿Que es superhéroe? No, que es un hombre o una mujer dependiente. Sabe quién es, sabe que su vida está en las manos del Señor y sabe que pase lo que pase, está confiado. Está confiado. Y si el avión se viene abajo, mala suerte, el avión se vino abajo, Magelita, ya está. Punto. Ya está. ¿Qué vamos a hacer? No, es que no podemos hacer nada. Por más que tengamos ataque de pánico, ya está.
es que no está en nuestro control. El avión está en el aire, pasa algo y así con todo. Nosotros queremos controlar, que todo salga bien, queremos controlar y que nuestra fuerza vaya por delante. Pues no, cuando tu fuerza va por delante, los resultados no son los esperados. ¿Quién somos? Hoy, hermanos, nuestra sociedad vive una crisis de identidad. Las personas son exactamente lo que necesitan ser en cada circunstancia. O hay personas que lo son. Y no hay reparo en ser una cosa o ser la otra. Ser una cosa cuando necesito porque el resultado que voy a obtener me conviene y soy una cosa y digo que soy una cosa, pero también si mañana cambia y hay algo que me favorece, soy la otra. Soy lo que me convenga hacer. Y esto hoy en día está muy de moda. Digo una cosa y después hago otra. Cuando consigo mis objetivos, hago otra. Ya, esto me sirvió para esto. Ahora hago otra cosa. Estamos muy acostumbrados a eso. Pero hermano, tener una clara idea y sentido de identidad es el primer paso. Jesús estaba en una fiesta, estaba enseñando, murmuraban todos alrededor. ¿Quién es este? ¿Quién es? ¿De dónde saca tanta sabiduría? Las letras, ¿quién es? Unos decían, este es un hombre bueno. Otros decían, este engaña a la gente. Y Jesús le dijo, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Claro, Hijo de Dios. Lo que me envía el Padre, hago yo. Primera de Pedro 10 dice, vosotros que antes no eras pueblo, ahora sois pueblo. Vosotros que antes no habéis alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Antes no eras pueblo, antes no eras hijo de Dios. Un día recibiste al Señor y entonces tu identidad cambió. Eres hijo de Dios. Si tú estás aquí por primera vez en esta mañana y aceptas al Señor en tu corazón, pasas a ser hijo de Dios, a una nueva identidad. Cada uno de nosotros, cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón, pasamos a tener esta nueva identidad. Y es importante que vaya por delante siempre quién eres, que la gente te conozca por quién eres, que nunca te avergüences del Evangelio. Yo soy hijo de Dios y punto. ¿Cuántos conflictos hay en ámbitos laborales? Hay muchos conflictos. Hay muchos conflictos que la gente se piensa que los hijos de Dios son tontos, porque son buenos, pero no son tontos. Es que no somos tontos. Lo que pasa es que no nos enredamos en muchas cosas que otra gente se enreda. Tenemos otra visión de las cosas, somos más pacíficos, somos gente que buscamos la paz, que huimos de los conflictos. Son cosas normales, pero a veces la gente se confunde y dice, oh, mira este, no pasa nada, vamos a darle caña porque nunca se queja. No, hijo de Dios. Y que vaya por delante siempre, hermano. Y en segundo lugar, ser valiente. Porque también no solamente basta con saber quién eres, sino también una cuota de valentía, que eso depende de ti, ya no depende del Señor. Depende de ti ser valiente. Dijo David a Saúl, que nadie se desanime a causa de este. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Fijaos esto, ¿no? El pueblo todos los días, 40 días, amenaza, huir, tener miedo. Y viene David tranquilito y les dice que nadie se desanime, Tu siervo irá, yo iré a pelear. Esto es un acto de valentía, yo iré a pelear. Aunque sepa que no voy en mis fuerzas, pero el hecho de dar el paso es responsabilidad de nosotros. En hebreo la palabra valiente es gibor. Gibor significa guerrero. ¿Quién era el gibor en esta historia? Goliat, que tenía toda la pinta para hacerlo, tenía la pinta de guerrero. En la foto es un guerrero. O el gibor era David. Porque la valentía de David no radicaba en su fuerza, ni en su coraza, ni en su lanza, ni en su estatura.
radicaba en que él sabía quién era. Y además que de saber quién era un hombre valiente. Unía estos dos ingredientes, la identidad y la valentía. La identidad y la valentía. Sé quién soy y como sé quién soy, voy adelante. Y si este guerrero en la primera de cambio me liquida, ya está. Me liquidó, punto. Esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente, le dice el Señor a Josué. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y le agrega el muy valiente. Hermano, y frente a situaciones de la vida que nos toca enfrentar, necesitamos ser valientes. Ante una decisión, ante un posicionamiento, necesitamos tener la cuota de valentía y dar el paso. A veces no lo damos por miedo a las consecuencias. Si yo hago esto, capaz que pasa esto, pasa lo otro, y estamos enredados ahí en situaciones que no concretamos. Hay que ser valiente, tenemos que ser valientes y enfrentar las situaciones con valentía, sabiendo quién somos. Enfrenta la situación o huyes de ella. Recuerda que solo tiene dos caminos. O la enfrentas o huyes. Hay situaciones que nosotros huimos por no enfrentarlas. Y no son tan complicadas como enfrentar un gigante de 3 metros. Estoy hablando de situaciones normales, domésticas, de hogares, de matrimonios, de relaciones. No queremos enfrentarlas porque cuando abramos ese melón, no se sabe lo que puede salir. Enfréntalo y ábrelo. Enfréntalo y ábrelo. Sé valiente. Enfrenta las situaciones que tienes que enfrentar. Y en tercer lugar, y por último, usa lo que tienes. Usa lo que tienes. ¿Qué tenía David? Poca cosa. Repito, experiencia, 0. Armaduras, 0. Estatura, 0. Tenía poco David para enfrentar a Goliat. La verdad que tenía poco. ¿Cuánto tenemos nosotros para enfrentar nuestras situaciones? ¿Pensamos que tenemos poco? Pues yo te digo, hermano, en esta mañana que tenemos mucho. Tenemos mucho. Si nosotros logramos hacer de esta palabra, llevarla a la práctica y vivir en esa confianza y en esa dependencia de Dios, pues vas a experimentar la paz en tu corazón. Porque la paz no va a depender de los resultados de las peleas, va a depender de la tranquilidad que tú tienes, que tú no peleas solo, el Señor está contigo y que nunca estás solo, que siempre el Señor está contigo. Y pase lo que pase, tú aceptas el resultado, porque el Señor está contigo. Y eres un hombre, una mujer dependiente de Dios. Aceptas las consecuencias, aceptas los resultados. No es importante el resultado, es importante la forma que tú enfrentas las situaciones. Usa lo que tienes. Claro, Saúl, cuando vio que David estaba bastante empecinado con enfrentar a Goliat, ¿qué fue la reacción de Saúl? Bueno, mira, si vas a morir, muere con las botas puestas. Te voy a vestir de guerrero, porque no vas a morir así como un pastor de ovejas, sin ni siquiera tener el uniforme de guerrero. Es normal, es normal. Y dice que Saúl vistió a David con sus ropas, con sus ropas. El general Saúl lo vistió con sus ropas, puso en su cabeza un casco de bronce y cubrió con su coraza, y lo cubrió con su coraza. Claro, no era seguro una coraza de 55 kilos, sería una coraza de acorde al cuerpito de David. Ciñó a David la espada sobre su vestido y David probó a andar. Claro, lo vistió de soldado. Bueno, venga, vete a enfrentarte a Goliat, venga que vamos a prepararte para el funeral. Y lo vistió y lo preparó. Y dice David, yo no puedo andar con esto, nunca lo he practicado.
en otras versiones dice, no tengo experiencia, no estoy acostumbrado, apenas me puedo mover, nunca lo he usado, no sé cómo usar esto. Entonces David se quitó aquellas cosas y luego tomó en la mano su cayado y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las metió en su zurrón. El zurrón era la bolsa que usaban los, los pastores para la comida, la vianda de hoy en día era el zurrón. Y su honda en la mano y se acercó al filisteo. Y yo aquí, no sé si me puedes proyectar la imagen. Aquí más o menos busqué una imagen de lo que podría ser, este hombre, ¿no? Aquí está, si ven, aquí está la lanza. Claro, uno ve un aparato de esto y dice, bueno. Entonces, David fue muy, muy práctico. Cogió una bolsita, un zurrón como este así. Cogió unas piedritas del arroyo, aquí no tengo arroyo. Cogió unas piedritas, 5 piedras, las metió dentro. Cogió una honda, que tampoco era como esta. Esto es un chirachina. Cogió esto y dijo, tengo esto, pero como puedo tener un palo o otra cosa, y con esto voy a enfrentarme a este gigante. Es que esta ilustración es lo que parece tan dispar, ¿no? Parece una cosa alejada totalmente, y es verdad. Claro, ¿cómo voy a enfrentarme? Tengo que estar loco para enfrentarme con esto a este gigante. Pero muchas veces, hermanos, pensamos que esto no es suficiente porque miramos el gigante y miramos y nos centramos en mirar cuánto pesa la lanza, cuánto mide, qué grande que es. Esto es imposible. ¿Yo cómo voy a hacerlo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tienes tú? Aparentemente podemos decir, tengo poco, tengo solamente 5 piedras, una honda. ¿Qué voy a hacer? ¿En qué radica tu fuerza? ¿Cómo mides tú tu fuerza? ¿Cómo mides tu fuerza? ¿Cuáles son tus armas? ¿Cuáles son? Las de David eran estas. ¿Sabe dónde está la clave en todo esto? Que no es en nuestras fuerzas. Repito, no es en nuestras fuerzas. Nosotros no tenemos ni la fuerza, ni la capacidad, ni la armadura, ni la estatura, ni la lanza, nada para poder pelear contra nuestros gigantes. La clave está en la dependencia de Dios. Cuando tú aceptas, reconoces a Dios como tu Señor, el que te acompaña y el que pelea contigo la buena batalla, entonces tienes las armas suficientes para vencer cualquier obstáculo. Pero ahí está la clave. Si tú no tienes sentido de identidad, no vas a tener armas para pelear esa batalla. Las armas te las da el Señor. La valentía la pones tú. Las armas te las da el Señor. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tenía la viuda en la palabra del Señor? ¿Conoces la historia de la viuda? Esta viuda que no tenía nada, o que ella pensaba que no tenía nada y que solamente esperaba la muerte, porque lo que tenía visualmente era solo para morir. Para Saúl, esto que tenía David era ridículo. Era ridículo. Es que no tienes nada, David, para enfrentar a Goliat. Y David decía, ¿quién es este? ¿Quién es este? Para amedrentar al pueblo del Dios viviente. Fijaos qué diferencia de conceptos. ¿Quién es este? Por más grande que sea, por más armaduras que tenga, yo soy hijo de Dios y yo lo voy a enfrentar. Fijaos qué dice de esta viuda. Dice que Elías le pidió un bocado de pan y ella le contestó, no tengo pan cocido, solo tengo un puñado de harina, un poco de aceite. Ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y mi hijo, lo íbamos a comer y después dejarnos morir de hambre. O sea, fijaos, solamente tengo esto, voy a prepararlo y después me voy a morir de hambre porque después de esto no voy a tener más. Ni harina, ni aceite, ni nada para vivir.
sea, después que coma esto, me voy a morir. Entonces Elías le dice, ves y haz como yo te he dicho, pero hazme primero a mí una tarta cocida. Después harás para ti y para tu hijo, porque el Señor de Israel ha dicho así. ¿Cómo ha dicho Dios de Israel? La harina de la tinaja que tú crees que se acaba, no escaseará. Ni el aceite que tienes en la vasija que tú crees que se te acaba, no disminuirá. Hermano, esto es para creer. Es palabra del Señor para creer. Ni la harina escaseará, ni el aceite disminuirá. Y no te vas a morir de hambre, porque el Señor está contigo. Pero hay que aferrarse fuertemente a esta palabra en este sentido. En este sentido. ¿Qué tengo? ¿Qué tenemos? ¿Qué crees tú que tienes? ¿Qué necesitas? Lo que necesitas lo tienes al alcance de tu mano. Solamente aferrarte fuerte al Señor. Hermanos, no podemos nosotros prever en qué momento tenemos que enfrentar a un gigante. Eso no lo podemos prever. No podemos prever cuándo puede llegar una mala noticia a nuestra familia. No lo podemos prever. No sabemos qué puede pasar. No sabemos cuándo nos espera una crisis del ámbito que fuera. Es repentino. Una enfermedad. No podemos preverla. No podemos prepararnos. Voy a prepararme, porque en tal fecha no. Eso, hermano, está en manos de Dios. Lo que sí está en manos de nosotros, lo que sí nosotros podemos hacer, aunque no podamos prever, es estar preparados. Cuando venga el gigante, sabemos cómo enfrentarlo. No nos va a quitar el llanto, el llorar es saludable, vamos a llorar y mucho, podemos entristecernos, no pasa nada, forma parte también de la circunstancia, estar triste, llorar, estar abatido, podemos pasar todo eso. Pero si tú tienes la certeza que eres un hijo de Dios, te va a ayudar a aceptar ese desafío. Si tú eres valiente, lo vas a enfrentar. Y si tú consideras que lo que tú tienes es mucho, tienes gran parte de la batalla ganada. Si tú crees que lo que tienes no es nada, que no eres nada, entonces prepárate porque te van a zarandear. Prepárate. Es una cuestión de actitud, estar preparado, hermano. Y así todo, hay situaciones muy complejas que aunque estés preparado, te sacuden y fuerte. Y aunque tú tengas un sentido claro de identidad, te sacude y fuerte. Y muchas veces te hace temblar, y muchas veces te hace perder lo más importante. ¿Qué es lo más importante que tú y yo tenemos? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué tienes tú? La fe. La fe es lo más importante que tú tienes. El Señor. Y el enemigo lo primero que te va a quitar es la fe. Es que tú no creas. Si él logra quitarte la fe, te arrincona. Y cuando te arrincona, te zarandea. Y cuando te zarandea, te aísla. Y ya no estás claro para mirar y poder enfrentarte a un gigante. Y él te va a acompañar. Cuando tu fe merme, él te va a acompañar. Si tu fe decae, él te va a acompañar. El tema es no perderla. Que flaquee, flaquea. Y es la verdad, flaquea. Se hiere, se siente. Lo importante es no perder.
No perder la fe, que el enemigo no te quite. Cuando dice el enemigo viene para matar y destruir, ¿cómo destruye y mata el enemigo? Robándote la fe. Si te roba la fe, estás muerto y estás muerta. Por eso, hermano, sé valiente. Ten siempre presente que no va ni de arma, ni de lo preparado que estés, porque nunca estarás lo suficientemente preparado para enfrentar una batalla. Excepto cuando tú vives en dependencia de Dios. Cuando tú vives en dependencia de Dios, entonces sí estás preparado para pelear la buena batalla. Ponte de pie ahí donde estás. Yo me voy a llevar mi onda, mis piedrecitas, pero para mí, para que me sirva de cuando me pase algo, venga que tú has predicado de esto, entonces póngalo en marcha. Hermano, quiero terminar con un versículo que escribe Pablo en 2 de Corintios. Dice, pero el Señor me ha dicho, hablando del aguijón, de su carne, el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi poder, el poder de Dios, se perfecciona, va a la perfección en mi debilidad. No en lo que yo creo que soy fuerte, en lo débil. En lo débil se perfecciona el poder de Cristo. Por tanto, de buena gana me jactaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo habite en mí. Por eso, por Cristo, me complazco en las debilidades, en los insultos, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. Porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Me complazco. Me complazco en los insultos, en las angustias, persecuciones. Me complazco en mis debilidades. No luches con tus debilidades. Asóciate a ellas. Asóciate a tus debilidades, porque tus debilidades es donde el poder de Dios se perfecciona. Y entonces, cuando tú eres débil, entonces se perfecciona el amor de Cristo y el poder de Cristo y puedes decir, fuerte soy, pero fuerte soy en Cristo Jesús. Fuerte fue David en el Señor. Fuerte eres tú en el Señor. Adora al Señor. Aleluya. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te pido que el poder de tu Espíritu Santo pueda ministrar a tu iglesia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar cogidos de tu mano. Y frente a las adversidades, a los gigantes que tendremos que enfrentar, Señor, podamos tener la certeza de que somos hijos de Dios. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Adora al Señor. Ya que el Espíritu Santo ministre tu corazón. Aleluya.